cómo es que va pasando que no, que las dos clases opuestas se enfrentan y la dominada logra tomar el poder, ¿no? Y pasar a un lugar de dominante en la lucha de clases, ¿no? Si nosotros nos vemos el amo y el esclavo, no es que los esclavos hicieron la revolución y pasaron a ser la clase dominante, sino que se diferencian, o sea, las fuerzas productivas va cambiando, sobre todo por los avances tecnológicos, la manera de producir va modificándose, eso también modifica las relaciones sociales de producción, aparecen nuevos agentes, nuevos actores, y de ahí llegamos a un sistema donde las dos clases predominantes sean el siervo y los señores feudales, ¿no? Y de ahí cómo pasamos a la burguesía y el proletariado, porque no es que el señor feudal se transformó en burguesía, ni que los siervos hicieron la revolución y se transformaron en una burguesía. Y acá es algo muy, muy raro, ¿no? dialéctica, ¿no? Pero fíjese que es algo muy raro en la Revolución Francesa porque llegó un tercer actor que no era ni amo ni esclavo, que eran Claro, los burgueses. lo que dice Ahí Marx es donde es esto, se rompe. que en Claro. realidad la clase dominada nunca hizo la revolución y llegó a ponerse en una posición de dominante. Entonces, lo que él ve es justamente este movimiento dialéctico, que tenemos una tesis, que sería la clase dominante, una antítesis, la dominada, que se oponen, pero de esas dos va a surgir algo nuevo, ¿no? O sea, un nuevo sujeto, un nuevo actor social, que depende de esto, de cómo van cambiando las fuerzas productivas, los avances tecnológicos y cómo va cambiando la forma en que producimos lo que producimos. Una cuestión ahora que yo siempre les digo, que para mí estamos en un quiebre, que obviamente son larguísimos en años, es esto de la revolución de la información y cómo ha cambiado el sistema productivo del capitalismo tan concreto y material, basado en la producción, y en el intercambio, y qué cosas nuevas se producen o se valorizan a partir de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Para mí nuestro modo de producción está cambiando, no de acá a 20 años, lo digo de acá a 100, 150, 200 años, y que haya un nuevo sujeto que no sea el burgués, dueño de los medios de producción, un nuevo sujeto social que logre posicionarse como clase dominante, ¿no? Para mí hay un quiebre en esta de la sociedad tradicional a la sociedad moderna y de este final o resquebrajamiento que vamos viendo de muchas cosas de la sociedad moderna hoy. Yo Entonces, creo que el sujeto que crea, domina y controla la información es el sujeto dominante del siglo XXI y un poquito más, porque hoy por hoy la información es crucial. O sea, claro, tal vez usted, lo más usted poderoso Tal cual, sea el justamente conocimiento, ¿no? estaba por decir. claro, yo creo que en todo lado, porque fíjese en las mismas elecciones presidenciales entre los rusos y los americanos, entre ellos dos que son potencia en el mundo y los chinos en la parte tecnológica y control de información, se hacen guerra de qué país o qué interés político tiene cada uno, ¿no? Para que gane tal o cual partido político. Y Claro. son dos o tres países. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. O ¿Qué ibas a sea, decir, yo creo Maricel? sí. No, que justo Te nos congelaste. Te quedaste. Sí. en los noticieros y demás, cómo pueden llegar a ser ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo pueden cambiar un pensamiento? La ¿no? conducta, ¿no? Cómo Exacto. manipulan la conducta. Tal cual, eso veo mucho como... Me horroricé con la película esta que salió hace poco, El dilema de las redes sociales, que es película documental. Ah, no la vi. Ah, ¿lo vio ese Netflix? Yo también lo estaba viendo. ¿Vio lo que es eso? Es más angustioso que leer Foucault. No, son 10 o 12 capítulos, pero bueno, yo vi hasta Es el una tercero. peli. La que No, yo es una película, la de sí, Netflix. Las redes, Porque yo vi... El dilema de las redes sociales. Es una peli, dura 2 horas, creo. Yo la no vi en terminé de ver. capítulos porque en general no Lo vi... sostengo, pero entonces es una eso, pues yo película, lo es una vi 2 o película. 3 veces, lo estoy viendo en tiempo y lo voy cortando porque me lo veo por ahí. Sí, Medio que yo me la vi aburre, pero así es de cierto. pedazos donde gente que ha pero- trabajado en Google y Twitter Claro, y vio cómo Facebook, lo Instagram, denuncia.
que son despedidos, que salen por dilemas éticos, ¿no? Es que en realidad es eso, o sea, es trabajar, como dice Maricel, trabaja sobre la información, sobre su modo de pensar y su actuar. La ¿Qué conducta más? de los Manipulan, como dijo. Cómo lo manipulan la conducta, es increíble, ¿no? Pero yo creo, perdón, lo más preocupante es cómo influyen o sea, en los chicos, ¿no? Cómo están, porque ahora es inevitable no darle una tablet o una computadora, porque además también la utilizan para el colegio. Y ver que entonces uno como padre dice, ¿qué hago? Si no se lo doy, porque yo tengo un nene grande, ¿no? Adolescente. Si no le llego a dar la computadora, me mata, porque pero todos aparte los compañeros no lo puedo ahí pensemos en los tipos de suicidio de Durkheim, no va a tener ligazón con su propia sociedad, que es esta. Si a nosotros nos manipula, nos influencia, siendo que somos sujetos que hemos nacido sin esas tecnologías de información y demás, imagínense al que ya nació en este mundo, ¿no? Le saca la tablet, le saca el celu, es como que le saca la vida. Dice, no, mis amigos, mis compañeros, mi grupo. Claro, yo tengo una nena de 13 los nuevos también lazos que sociales. me y vuelve bueno, loco. ahí está la importancia, ¿no? de nosotros en el rol de educador también, ¿no? De enseñar esto de que sean críticos. Claro. Que a mí, por ejemplo, a mí en mi época no me enseñaban a ser crítica y tampoco nos dejaban mucho, no teníamos mucha posibilidad de decirle a la profesora, profe, no, me parece que no es así, qué sé yo por lo menos nunca lo hice. Claro, depende mucho de la familia. ¿No? De que uno dice, para mí es angustiante porque dice, bueno, y no voy a dejar de usar las redes sociales porque, o sea, constituyen para trabajar, para relacionarme con mi familia, o sea, es como mi esposo terminó la película y se desinstaló las aplicaciones, ¿viste? O sea, obviamente WhatsApp no, el Gmail lo sigue usando, o sea, entonces estamos imbrincados en eso que parece no tener escape y termina siendo angustioso. ¿Cuál es nuestra única herramienta de defensa? El pensamiento crítico, ser conscientes, por eso yo digo la sociología, que nos haga conscientes, por lo menos, en algunos momentos tomar decisiones diferentes a estas manipuladas con tanta directriz, de decir, bueno, no, es lo que quiero, son mis deseos, son mis sentimientos, porque ya no se implica solo la razón o el pensamiento lógico, sino cómo involucran los sentimientos, las emociones, ¿no? Tal cual. Y que también es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora todo esto, el boom en los chicos, ¿no? De la sexualidad, de la diversidad y demás, ¿no? Entonces, yo cuando lo escucho a mi hijo, cuando no, porque, no sé, es pansexual, es no sé, qué sé yo, ya cosas que no podemos reproducir. No me lo sé a todo. Entonces digo, a ver, y le digo, ¿vos dónde no? Porque acá los youtubers hablan y esto, y bueno. Pero entonces yo digo, a ver, puede ser que sí, que ahora tengan más libertad, pero también no hay mucha influencia de estos chicos que tal vez por una cuestión de ellos, ¿no? Claro, ¿cuáles son los intereses detrás de los youtubers en el mercado? Porque hay un mercado también, ¿no? Tal cual, entonces digo... Y bueno, son las dos caras de la misma moneda, como siempre, ¿no? Esto de que el obrero, bueno, fue libre de vender su fuerza de trabajo y no estar anclado a cierto territorio o demás, pero a la vez fue libre de estar despojado de tierra, de herramientas. Bueno, pero ahí la dice, el opio era la religión, el opio es internet. Porque vos, chico, no lo podés sacar porque está metido toda la información, los amigos. Facebook y Google tiene un buscador. Infinito, ¿no? Usted pone, estoy buscando comprar una casa y después pone el precio y al rato le llegan, usted ya sale de la plataforma y le sigue llegando mensajes de casa. En cualquier lado te aparece. Claro. Sugerencia de gente que tiene que ver con... Exacto, y usted dice, si yo nunca hablé con este tipo de Mendoza y me llega un mensaje que vende una casa o alquila una casa en tal lugar. El mismo buscador tiene, como dice Jimena, tiene... no, es muy fuerte los algoritmos. Tener como esas herramientas, ¿no? De ver, por ejemplo, lo que mencionó recién del suicidio, que tampoco lo podés apartar de lo nuevo, porque no corresponde. Entonces, claro, porque ¿en qué sociedad va a vivir? Exacto, en la que yo le voy a...
O sea, un padre no puede armarle porque... Claro, y no aparte tenía uno otra. mismo dice, ay, lo veo exponencial en mis hijos, y uno mismo dice, ay, no, pero yo no me Sí, vi todo 24 horas, que el celular me dijo que lo usé 7 horas sí, intensivamente desde que estoy despierta 12, no sé, ¿no? tal cual. Bueno, yo creo que eso, que lo único que nos puede defender de cualquier sistema, podemos volver a pensar al obrero, ¿no? Sometido al fabriquero de esta sociedad donde vivimos nosotros, en la zona norte, y no quiero decir fabriquero despectivamente, sino como un estereotipo envuelto en cierta sociedad, ¿no? Industrial, que gana guita, que se puede comprar su moto, su auto, y que puede aspirar a tener una casa, y es el modelo, ¿no?, que viene, y muchos pibes de 18 o 20 años no pueden escapar a esa coerción social, como dice Durkheim, de decir, ay, sí, yo quiero eso y yo voy a hacer eso, y capaz que no tenía nada que ver con sus mandatos anteriores, pero bueno, es tan fuerte, y que termina agarrando ese camino, ¿no? Y que muchas veces termina perjudicándolo. O sea, ya Claro, sea porque porque a los se 30 siente años que no no tiene más puede. cuerpo que le Claro, sirva, o porque no tiene Exacto. vida más que las cosas que se pudo comprar y la droga que pudo consumir, y, o sea, es claro. muy complejo, ¿no? O Esto, tenía diciendo, yo trabajo, quiero el auto, yo estoy hace un año, trabajo, quiero un 0 sí, kilómetros para hago salir más con horas extras y claro, más, y con me mi novia, exploto, con me la chica o con los autoexploto muchachos. atrás de alguna zanahoria que no Claro. se alcanza, Y por porque ahí bueno, no le llega el 0 kilómetro y el tipo se ve, y al otro la año ya se quiere tirar frustración. del puente porque está No frustrado, hay, porque, no hay pero otro camino flaco, posible, ¿no? Porque ese era el claro. mandato que la sociedad quería para él, y no Entonces, pudo reflexionar que le gustaba ya, pintar, qué sé yo, y hacer graffiti, Exacto. ¿no? el ya, quiere el ya, es el Sí. otro. Este año vi mucho eso, vi mucho esas cuestiones con los papás de los compañeros de mi nene, ¿no? Que no, lo vamos a sacar porque ellos van a un instituto privado acá, al Colegio Estrada. Y Ujú. no, los vamos a sacar porque como ya se están por recibir, lo vamos a mandar al industrial. Si acá en la zona van a tener que terminar en fábrica. ¿Cómo es eso? Mi Claro, idea, de que yo le digo a mi nene, no, mi idea, que en realidad tiene que ser tu idea, no terminar en una fábrica. Hacer lo que vos te claro. guste y si tenés que seguir, o sea, pero no, ¿Cuáles es son las como que ya no, los vamos a orientaciones, mandar al los industrial gustos? porque tiene que tener, claro, no, Bueno, no, uno pero puede bueno, ir piensa, contra su propio destino, ¿no? Muchas veces. exacto, O tal cual, coercionado por la sociedad, ¿no? Esto que exacto. tan fuerte que dice, bueno, Durkheim decía, bueno, no hay que mirar la conducta individual, en realidad todo esto es lo que la sociedad quiere hacer de los individuos, estudiemos a los hechos sociales y a la sociedad, ¿no? Para saber cómo es. Bueno, volvamos a Marx, porque igual me Volvemos. encanta esto, porque la idea es que Sí. lo podamos vincular con todas estas cosas que se nos van atravesando de la vida cotidiana, ¿no? Pero No, es Por volviendo eso, genial, es genial lo que a hacen, esta porque dialéctica, ¿no? De por qué no es ¿sí? el esclavo el que hizo la revolución y se convirtió en señor feudal o en siervo tampoco, sino esta dialéctica que va dando sujetos nuevos porque la situación va cambiando, ¿no? Entonces, ahí Mario Tover lo que hace es volver un poco, explicar el feudalismo como modo de producción, y siempre porque nuestro foco es este paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, vuelve al feudalismo y dice, bueno, está el siervo, el señor feudal, que fundamentalmente el poder dominante del señor feudal es el control de la tierra, ¿no? De haberse apropiado, de decir que es porque Dios así lo quiso. Y en ese sistema de producción, la tierra y el trabajo de la tierra era lo fundamental, no así en el capitalismo moderno, ¿no? Y esas relaciones sociales de producción en torno a la tierra, a la agricultura sobre todo, generan toda una superestructura con determinada ideología muy ligada a la iglesia, todo un sistema jurídico de esto del diezmo, que se copia de la iglesia, ¿no? El siervo que tiene que darle al señor feudal una parte de lo que produce, porque está en su tierra supuestamente. ¿En qué momento el señor feudal se apropió de eso? Lo que dice Marx y lo que hace devela de que no siempre fue así, o sea, hubo momentos históricos, hechos históricos que llevaron a que una clase se establezca como dominante, pero hay toda esta superestructura, la parte de arriba, obligaciones mutuas y todo, que hace mantener cierto orden feudal,
y que esta posición de desigualdad se sostenga, ¿no? Que el señor feudal siga siendo señor feudal y el siervo sometido a trabajar la tierra y a cumplir con esas obligaciones de las leyes, sistema jurídico que escribió el mismo señor feudal. Pero ¿qué pasa ahí? Descubre América, a colación de lo de ayer, que siempre lo digo y tengo que buscar otras palabras en vez de decir descubre América y ponerlo entre comillas, el encuentro entre estas culturas, ¿no? Y la dominación sobre el territorio americano, sus personas, y los europeos comienza, el sistema productivo cambia, empieza a tener mucho más lugar esto, la comercialización, la explotación del continente americano, las relaciones con Asia se vuelven a retomar, y empieza a aparecer este otro sujeto, los siervos que se fueron escapando del campo y que van llegando a la ciudad, y el artesano que se vuelve un mercader, ¿no? Que está en el tema del intercambio, que agarra las cosas que llegan en los barcos y las vende y que las distribuye en Europa. Entonces, es un nuevo sujeto social que surge, según Marx, del modo de producción. Si antes Europa producía en sus tierras, el sistema agrícola feudal, con el descubrimiento de América, esta ampliación y esta conexión global, se establece y se da lugar para el capitalismo y para el intercambio. Este intercambio de que llevaban cosas de Europa a América y traían cosas de América a Europa. Entonces, es justamente el intercambio la base del capitalismo, ¿no? Y que da lugar a estos nuevos sujetos sociales, que van a ser los artesanos mercaderes, que se terminan convirtiendo en los burgueses. Y a medida que en su sistema productivo van teniendo más y más poder, empiezan a negociar con la clase dominante establecida en ese momento, que eran los señores feudales. Empiezan a negociar, che, déjame que el siervo venga a descargar el barco, déjame que el siervo me compre estas cosas, ¿no? Y empezar a resquebrajar en el viejo sistema productivo estos elementos nuevos de la novedad. Entonces los burgueses, un nuevo sujeto social que empieza a negociar con los señores feudales y termina arrebatándoles el poder, ¿no? Con la Revolución Francesa, el fin de la monarquía y esta idea de que el rey protegía a los señores feudales porque tenía el poder divino y demás, y termina siendo la Revolución Francesa el burgués y estableciéndose como clase dominante, ¿no? ¿Y qué empieza a pedir? Más libertad para producir, para comerciar, el liberalismo como ideología, que hace que se sostenga y que se establezca como clase dominante. Entonces dice Marx, lo que primero entra en crisis es la estructura de la pirámide, la base, las relaciones de producción. Y luego va a cambiarse en la ideología, el paradigma, el sistema jurídico, todo eso es posterior. Entonces, dice Marx, primero sucedió la Revolución Industrial y después la francesa, ¿sí? Entonces, lo que primero cambia para Marx en una sociedad es el sistema productivo, las relaciones, las fuerzas de producción. Y eso da lugar a otro tipo de sociedad, ¿sí? Entonces, en este pasaje entre feudalismo y capitalismo, se puede ver claramente cómo la estructura es lo principal, cómo el sistema de producción, cómo una sociedad produce, es lo más importante para Marx. Bueno, y terminamos el texto con el tema de la teoría del valor, de cómo surge el valor. Lo que yo acá ahora les quiero compartir es un videíto para que lo van a explicar mucho mejor que yo en Canal Encuentro. Así que vamos a ver 3 pedazos de este video, porque es más largo, de cualquier manera lo pueden ver después. Y lo pueden ver entero porque es un capítulo del programa Conociendo al Capital, que ya debe tener unos años, no me acuerdo, hace 4 años, no, pero más tiempo debe tener, de Canal Encuentro, Conociendo al Capital. No sé si lo conocen, pero por ahí a ustedes como profesores de economía les va a servir mucho porque tiene a los distintos las distintas teorías económicas, ¿no? Este es el capítulo específico de Carlos Marx, y nosotros vamos a ver específicamente las partes donde hace mención a la teoría del valor, cómo surge el valor, qué genera valor y cómo se apropia, ¿no? ¿Ya están viendo todos la pantalla del video? Sí.
Sí, la ven completa. Sí, sí, yo Bueno, vamos a ver 1 minuto, después 2 minutos y después 3 minutos, así que más o menos 5 minutos son. Empezamos a ver. Pero les recomiendo el programa de Conociendo al Capital porque tiene otro de Adam Smith. Profe, no tiene sonido, ¿no? Ay, sí. ¿Alguien lo escuchó? yo pensé que no tenía sonido, porque no tiene. No, sí, O sea, yo tampoco lo Se escuché. escucha un ruidito de fondo, pero no sentí. Yo No, pensé que era entonces únicamente soy el. yo, pero porque algo falló entonces. No es solo compartir la pantalla, capaz que tiene otra. Otra vez el sonido, sí, gracias, Celeste. Vamos otra vez, entonces. Ahí va, ¿eh? Compartir sonido de la y optimizar. Bien. Vamos de nuevo entonces con este minuto. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sergio es operario en una fábrica maderera en la que trabajan 10 personas en su misma función. Gracias a las máquinas compradas por Juan Martín, el empresario, producen 5.000 sillas por mes. Un día, Sergio se pone a hacer cálculos y se da cuenta que sus necesidades básicas y de esparcimiento se cubren con el valor de 150 sillas. De este modo, el salario mensual que lo dejaría satisfecho sería equivalente a 150 sillas. Pero Sergio produce alrededor de 500 sillas en ese lapso de tiempo. Entonces razona. Si pudieran prescindir del empresario, él y sus compañeros se limitarían a producir 150 sillas cada uno, es decir, 1.500 sillas en total. Entonces, cubrirían sus necesidades y podrían irse a su casa habiendo trabajado tal vez 2 horas diarias. Podrían dedicarse el resto del tiempo al ocio o al esparcimiento. Entonces, ¿qué teoría podrá ayudar a Sergio y a sus compañeros a hacer esto posible? Bueno, hasta ahí el dilema, ¿no? ¿Qué dilema si pudiéramos trabajar nada más lo que hace falta, ¿no? ¿Me escuchan? No. Bueno. Sí, sí. Lo que trabajo por lo que necesito para subsistir. Claro, si pudiéramos trabajar tal cual, solo para satisfacer nuestras necesidades básicas y que el sistema no nos haga trabajar más y más y más. Bueno, fue un poco lo que quiso hacer el Pepe Mujica en Uruguay cuando propuso hacer una jornada laboral de 6 horas y que todos tengan trabajo, trabajen menos y aspiren a menos de estas cuestiones, necesidades inventadas por el mercado, ¿no? El excedente. Como si estuviera ¿Cómo mejor. le fue con eso? No, y no Ay. prosperó lo de la jornada. No. Pero bueno, el mercado es más fuerte que la política muchas veces. No. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué implica, ¿no? Que trabajemos la jornada completa más allá de lo que se necesita. ¿Por qué 2 lapiceras que cuestan 15 pesos cada una pueden cambiarse a través del dinero por una remera que cuesta 30 pesos? Si las comparamos, las mercancías son todas distintas, satisfacen necesidades diversas. Una lapicera tiene la utilidad de permitirnos escribir, una remera la de vestirnos. Para que exista el deseo de cambiarlas entre sí a través del dinero, los valores de uso deben ser distintos. No tendría sentido cambiar una remera por otra. Queremos cambiar remeras por lapiceras. Todas las mercancías se igualan en el intercambio o compra-venta. Si una lapicera cuesta 15 pesos
y una remera cuesta 30 pesos, 2 lapiceras son iguales en algo a una remera. ¿Por qué la remera se iguala a 2 lapiceras y no a 5 o a 15? Porque tienen algo en común y de la misma magnitud. Marx afirma que existe una sustancia que las iguala aunque no la podamos ver. Y esa sustancia, según Marx, es el trabajo humano. Los trabajos para fabricar remeras o lapiceras, por más diferentes que sean en lo concreto, pueden reconocerse como trabajo en general o trabajo abstracto. El trabajo humano abstracto es el gasto de músculos, nervios y cerebro que se realiza en la actividad laboral. Cuando dos valores de uso se igualan como mercancía, dejan de lado sus cualidades materiales diversas y los trabajos concretos que le dieron origen y queda en pie una única característica. Todas las mercaderías son la materialización de cierta cantidad de trabajo humano abstracto. Cuanto más trabajo humano abstracto se necesita para producir un bien o servicio, mayor valor tendrá como mercancía. El valor de la mercancía, dice Marx, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, determinado por la situación promedio de la técnica en esa industria. No depende del tiempo particular que se destinó a la producción de una mercancía específica, sino del promedio social. Si el promedio de tiempo socialmente aceptado para fabricar una lapicera es de 15 minutos y los trabajadores de una empresa la confeccionan en 20 minutos, la lapicera seguirá costando 15 pesos por unidad. Pero se habrá incrementado en este caso el costo de producción, porque deberá pagar mayores salarios que lo que paga en promedio la industria y, por lo tanto, ese empresario verá reducida su ganancia. Hasta ahí, ¿qué reflexiones, o el que leyó el texto, qué les hace sentir? En relación al concepto de trabajo abstracto. ¿Están ahí? Yo lo vi en otro video también a esto, pero no les explicar muy bien. Claro, porque es lo que, como él habla del valor, de dónde se genera el valor, ¿no? Claro. El humano, el trabajo abstracto, claro, que no se ve en el producto. Exacto. Y ahí lo que decía el capitalista, al poner más personas, tiene mayor trabajo abstracto de los humanos, debería tener mayor ganancia, pero ahí dice que tiene menos ganancia, no entiendo ahí. Sobre el mismo producto, ¿no? La lapicera sí, porque hay cierta tecnología. También, como, o sea, si tardan más tiempo en producir, focalizándolo por ahí en grandes empresas que tienen tiempos de producción limitados para crear determinados productos, si el tiempo es más alto, el costo también es más alto. Esto es lo que está diciendo en resumidas palabras, digamos, ¿no? Claro, y además tiene que ver con la técnica, la tecnología que tenga incorporada esa fábrica, o sea, ¿para qué se usa ese trabajo abstracto, no? Si, no sé, si en vez de tener al final, y ahora en alguna industria simple, si en vez de tener al final de una empaquetadora de frutos secos, vamos a suponer, tengo una empaquetadora que sella la bolsa con una plancha, y si no tengo esa tecnología de cerrar una bolsa y finalizar el empaque con eso, tengo que poner una persona que además le pega, lo dobla y le pega una cinta o le pone un broche, me va a costar más, digamos, pagar ese salario. Aunque el producto va a ser lo mismo, no sé, 2 bolsitas de almendras, uno va a tener más costos de salario, ¿no? Y el otro lo va a tener en la máquina, pero el amortizamiento de esa máquina que cierra la bolsa hace que sea más bajo el costo de producción. Claro, pero ahí siempre pensando en el mismo producto. Sí, y lo que decía era que lo que ahí yo había entendido era que él le criticaba al empresario por el hecho de que el obrero, si bien tenía su salario, pero había un excedente que no volvía al obrero. Ese excedente que ya cubría el gasto de lo que le insumía, quedaba para el empresario. Y
si automatizaba, le mantenía el mismo salario y tenía mayor producción. Bien, ahí Eso es lo vamos que ahora dice. al concepto de ¿Entendés? plusvalía en el último tramo del video. Ese. Hasta ahí lo que trata de explicar es esto, del trabajo abstracto, incorporado a un producto. El gasto humano, digamos. Que en principio es lo que pocos economistas, hasta Marx, reconocen. Que digamos que una silla no es madera y metal, clavos, ¿no? Sino que además tiene trabajo incorporado, fuerza humana, que ahí lo pone bien material, ¿no? Que es el desgaste de los músculos, claro, de las neuronas y todo lo que uno pone al servicio de construir un bien o un servicio hoy ya, ¿no? En esta época. Pero es decir, que el trabajo humano también es valor, no solo el árbol para la madera de la silla, el hierro, ¿no? El mineral para hacer los clavos, sino también el trabajo. Hasta ahí lo que quiere hacer foco es esto, que el trabajo es vende, parte... Claro, el obrero vende su trabajo, vende su cuerpo, su intelecto, todo, ¿no? Su intelecto, todo para poder, para poder fabricar. Y que eso dice que nadie lo tiene en cuenta y que en realidad cada vez tiene más ganancia y el obrero sigue siendo el mismo. Sigue y cada vez más achacado. Y ahora vamos a ver esto de la plusvalía, ¿no? Claro, esto, que es el excedente. Sí, ahí en el ejemplo de cómo empieza, ¿no? Si haciendo 150 sillas al mes. Yo estoy bien porque voy a hacer... Es el salario que yo me llevo, pero si yo vengo todo el mes y al final termino haciendo 500 sillas, ¿qué pasa con esas otras sillas, no? Bueno, y esto pensemos que lo nuevo en el sistema capitalista es el intercambio. ¿Se acuerdan cuando vimos la secularización de las ciencias? Cuando hablaba de la economía, que antes, como sistema de pensamiento, como disciplina, las problemáticas eran otras, que tenían que ver con la producción, y con el capitalismo lo que empieza a ver es otros aditamentos que complejizan la teoría económica y tienen que ver fundamentalmente con el intercambio. Pensemos que el hombre recién digo yo, los últimos 200 años, produce cosas, objetos para un mercado, para este intercambio en un ámbito distinto. Antes el intercambio era directo, o sea, yo no hacía 10 botellas para llevarlas a un mercado y venderlas, sino que le hacía la botella a doña Pepa que me la pidió porque la necesitaba para... No existía, o sea, ahí es bien difícil esto que yo digo de familiarizar lo familiar, ¿no? Pensar que no existía el mercado como ámbito de intercambio de cosas y además de esto del dinero, de algo que las iguale. Entonces lo que hace Marx es empezar a develar, a sacar el velo de todas estas cosas que componen un producto, una mercancía que llega al mercado, ¿no? Esto de cómo se produce una mercancía, se transforma en dinero y ese dinero en una nueva mercancía. ¿Sí? Claro, es lo que dice. ¿Qué valor tiene una silla con una lapicera? ¿En qué se asemeja? ¿O una remera con una lapicera? En nada, pero en realidad sí, en el trabajo humano, que nadie lo ve. El trabajo incorporado, claro. Claro, está abstracto, o sea. Claro, que Marx después llama el fetichismo de la mercancía, ¿no? El fetichismo es esto de algo que nos obnubila, que no nos deja ver lo que hay, ¿no? Sobre todo hoy con los productos de la tecnología. Vemos un celular, ¡ay, qué celular! Brilla hermoso, y no nos deja pensar en la contaminación que generan los productos que están dentro de ese celular, en el trabajo esclavo que seguramente está detrás de los que tuvieron que insertar su trabajo a este producto, ¿no? ¿Sabe cuánta gente trabajó en las minas de sal para que ese celular lo tenga en su mano? Y a veces, ¿qué tiene que ver la sal? Es que sacan el silicio para hacer la batería. La vidriera de Frávega, la verdad que con todas las luces nadie puede. Entonces dice Marx, lo que tenemos que ser conscientes, aparte el costo, y hoy que está tan vigente el tema ambiental, el costo ambiental que conlleva fabricar las cosas que fabrica este sistema, ¿no? Que el costo, que una lapicera valga 2 pesos, que no es nada, y vos decís, pero lo hicieron en China, juntaron plástico, más no sé qué, más los obreros, más la trasladaron hasta acá y de acá hasta allá, ¿cómo puede valer 2 pesos? O sea, no es nada, ¿no? Uno dice, y el costo en realidad
si uno lo tuviera que pensar socialmente y ambientalmente, es mucho más alto, ¿no? Que este intercambio del mercado. El mercado en realidad es una ficción, pero bueno, es parte de un modelo más grande, ¿no? Pero vamos al tema de la plusvalía, que es lo que más me importa, porque yo espero que después vean las teorías económicas que sustentan todos estos modelos ustedes de distintos autores y perspectivas, ¿no? Acá lo que nos interesa, y terminamos viendo esto, es esta relación de desigualdad entre el obrero y el burgués, el capitalista, el dueño, y cómo se sostiene permanentemente en el tiempo esta relación de dominación, ¿no? Y esto de que con la ideología y demás no podemos llegar a ver que estamos insertos en un sistema de dominación y somos los dominados, ¿no? Por eso es que Marx es radicalista. Claro, radicalista porque a Durkheim y a Weber dice, sí, está bien, todo es muy lindo la sociología, pero hay que ser radical, cambiar todo el modelo de producción, cambiar todo, y es más, hasta destruir la burguesía y destruir el Estado, pero es algo utópico, no sé. En cierto sentido, al final era idealista, Marx, creyendo que con la ideología de la revolución, de la internacional comunista, de esto, iba a poder el obrero ser consciente y transformar su sociedad, ¿no? Pero en realidad él decía que tienen que cambiar las fuerzas productivas para que después haya lugar a un cambio de la superestructura, ¿no? Bueno, contradicciones muy finas que veo yo en Marx. Ahora, vamos a ver esto que decías vos, que es lo más importante por ahí, esta plusvalía, ¿no? Este valor que crea el trabajo y se lo apropia el capitalista y no se lo da al obrero, claro, ¿no? Que le da eso es lo que hace, eso que le da que Marx, bueno, estudió más por eso, fue el que dice, pero al final... Claro, esta desigualdad, ¿cómo se sostiene? Y bueno, por esta apropiación. Entonces vemos este último minuto de dónde surge el plus que obtiene el capitalista una vez realizada la venta. Para producir sus mercancías, venderlas en el mercado y obtener una ganancia, el capitalista destina parte de su capital, llamado por Marx capital constante, a adquirir maquinarias e instrumentos de trabajo, y otra, denominada capital variable, a contratar obreros. Para que el capitalista pueda contratar un obrero, el trabajador debe poder disponer libremente de su fuerza de trabajo y no poseer máquinas ni materias primas. El trabajador solo cuenta con su fuerza de trabajo para vender en el mercado y garantizar así su subsistencia. El salario que el capitalista le paga al trabajador es entonces el precio de la fuerza de trabajo. El valor de cambio de una mercancía está dado por el trabajo que a una sociedad le cuesta reproducirla. Consecuentemente, el valor de la fuerza de trabajo equivale a lo que un obrero necesita para mantener sus fuerzas y